Carrusel de tus sueños, les habla Jenny Villasana. Bienvenidos a este tu programa, elaborado especialmente para ti con temas de actualidad, un programa de motivación, un programa de coaching, donde te invito a revisarte, a explorarte y a encontrar dentro de ti todo lo que necesitas para poder alcanzar tus metas. Recuerda que un coach es una mano amiga que te guía para que le des la mano, la tuya, a tus dones y a tus fortalezas. En el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante porque vamos a conversar sobre el Alzheimer, esa enfermedad tan terrible que muchas veces se convierte en una sombra alrededor de la familia. Si alguien tuvo Alzheimer en el pasado, un bisabuelo, un abuelo, entonces los demás creen que también eso va a ir a saltar y a ensombrecer toda la generación. La gente dice que los años dorados son los años más hermosos que todos esperamos para poder descansar en nuestros laureles, como dicen, después de tanto trabajo, después de tanta lucha, después de educar a nuestros hijos. Y resulta que a veces viene un ladrón, un gran ladrón, a robarnos nuestros recuerdos. Y ese ladrón se llama Alzheimer. Aquí tenemos hoy un gran amigo del programa, el doctor José Antonio Cisneros, que siempre está tan dispuesto a contribuir con todos nosotros y nos va a aclarar hoy todo lo que hay alrededor del Alzheimer. Bienvenido, doctor Cisneros, al Carrusel de tus sueños. Gracias. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, esperando dar esta vuelta linda con usted y con toda nuestra audiencia. Cuéntenos, doctor, el Alzheimer, el gran ladrón, como le llamo yo, viene a robarnos por lo que tanto trabajamos en la vida, por lo que tanto luchamos, por lo que tanto aspiramos y anhelamos, que es estar en esa época de nuestra vida ya hechos, ya cumplidos, y haber cumplido con los demás, con los que nos tocó, con nuestros hijos, y que de repente venga entonces este ladrón a quitarnos esa época de oro. Cuéntenos, ¿qué es el Alzheimer de verdad? ¿Se puede evitar? ¿De verdad se hereda? De verdad estamos, una amiga anoche me decía, es que estamos malditos, Jenny, porque si mi bisabuela lo tuvo y mi abuela lo tuvo, entonces ya nosotros estamos preparándonos, y ella tiene 38 años, estamos preparándonos, grabando todo en videos. O sea, imagínate qué conmoción, qué tipo de vida puede tener una persona que piense que a los 60, 70 años va a perderlo todo y se desespera por grabar y parece la cosa como una película. Cuéntenos entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, detrás de lo que me acaba de decir, lo que hay es una gran desinformación. Si Me eso lo está imagino, pasando para sí. esa familia, realmente están viviendo la enfermedad antes de padecerla. Primero que todo, la enfermedad es una de tantas enfermedades que se conocían como la demencia senil o la demencia del adulto. O sea, es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia. Oh, okay. Esa percepción que mucha gente tenía en el pasado de que los viejitos se les olvidaban las cosas y perdían una total control sobre su capacidad de interactuar con otros seres humanos y de funcionar normalmente, eso hoy por hoy se sabe que es una enfermedad degenerativa, progresiva, que tiene una base genética, como casi todas las enfermedades, por cierto. La misma personalidad de uno está codificada en su patrón genético. Sin embargo, es importante aclarar que el hecho de que uno tenga antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer no determina que uno o la descendencia de uno va a tener esa enfermedad. O sea, no es determinante, no lo es. La presencia de un gen o de un grupo de genes asociados a una enfermedad no garantiza necesariamente la aparición de esa enfermedad. ¿Okay? Inclusive, vamos al caso del cáncer de mama, donde hay 2 genes ya bien identificados asociados al cáncer de mama. El hecho de que a ti te hagan un estudio genético y tú seas positivo a esos genes no en ningún momento garantiza que tú vas a tener cáncer de mama. Aumenta la probabilidad, por supuesto, pero no lo garantiza. Doctor, el famoso examen, porque yo tengo unas personas muy cercanas a mí que su mamá tuvo Alzheimer y se devolvieron en la puerta de la clínica porque les dio miedo. Sí, hicieron su cita, se iban a hacer el examen, y me dicen, Jenny, cuando estuvimos en la puerta de la clínica dijimos, ¿y a nosotros para qué queremos saber si lo tenemos? ¿Por qué vamos a vivir con eso? Se han devuelto. O sea, ese famoso examen de verdad es
confiable? ¿De verdad si te haces el Bueno, examen, depende de verdad dice si vas a tener o no tener depende de qué Alzheimer? examen estés hablando. Si tú Ajá. estás hablando del perfil genético, donde van a buscar marcadores de enfermedad de Alzheimer en tu genoma, que ya se está haciendo comercialmente, tú puedes mandar una muestra de tu ADN y lo procesan a través de una serie de computadores y de producto de eso ellos llegan a tener una serie de marcadores genéticos que te dicen la probabilidad relativa de que tú padezcas alguna de estas enfermedades. Una de ellas es el Alzheimer. Eso es un test, pero como te dije, el hecho de que salgas positivo a tener genes asociados al Alzheimer no quiere decir necesariamente que lo vas a tener. Inclusive si sale positivo. Inclusive si sale positivo, te pueden decir, mira, tú tienes unos marcadores genéticos que se correlacionan con un 80% de probabilidades de que tú tengas, fíjate cómo se manejan esto, 80% de las personas que tienen Alzheimer tienen los marcadores que tú tienes. Eso no significa que tú tienes 80% de probabilidades de tener Alzheimer. Es una diferencia importante en la interpretación de esto. ¿Por qué? Porque hoy se sabe, a medida que se han estudiado más las enfermedades con base genética, que existen una serie de disparadores en la vida cotidiana que hacen que esos genes se pongan como un switch on o off. Entonces la presencia del gen es la presencia del switch, pero lo que lo va a activar o desactivar son una serie de elementos ambientales que todavía no se conocen muy bien. Ajá, pero quiere decir que hay cosas en nuestras vidas que puede disparar o puede inhibir la presencia de un gen que iba a producir una enfermedad. Quiere decir que todo ese mito del crucigrama, como decía yo en la publicidad, si tú haces crucigramas no vas a tener Alzheimer. Si tú resuelves problemas, si estudias idiomas no vas a tener Alzheimer. Si tienes 7 carreras no vas a tener Alzheimer. O sea, todas esas cosas, estoy manteniendo el switch arriba. Es una especulación. No, es una especulación porque aquí se ve lo siguiente. La mayoría de la gente que no padece Alzheimer a través de su vida tiene una intensa actividad cerebral. Eso no significa que una intensa actividad cerebral previene el Alzheimer. Lo que significa es que la gente que no lo tiene tiende a usar su cerebro mucho a través de la vida, recordando nombres, utilizando crucigramas, rompecabezas, etc. O simplemente educándose, aprendiendo cosas nuevas. Vamos a conversar un poquito de eso, porque recuerdo ayer, conversando previo a este programa, me dijiste algo que me quedó aquí, lo quiero traer a colación. Me decías, mi mamá no tiene celular y mi mamá se sabe de memoria todos los teléfonos que le interesan. Y hace como nosotros crucigramas a los 93 años. Hace crucigramas y aparte de eso, o sea, utiliza el cerebro. Ya nosotros tenemos tanta información, como decías tú ayer, que nos saturamos. Sí. Es demasiado lo que tenemos y nos saturamos y lo vamos bandeando todo entre celular, iPad, ya no escribimos, como dices tú. Entonces, todo eso nos lleva para la vía del Alzheimer, para aquellas personas que pudieran tener en sus genes la predisposición hereditaria. Lo que pasa es que ahorita se ha creado una matriz generalizada de que toda persona que se le olvida algo tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonces estamos confundiendo. Si a los 50 años se te olvidan las llaves del carro, por ejemplo. Entonces se te olvidan las llaves del carro. No, para que tú veas que eso es una cosa diferente. Usualmente es el olvido de un dato que manejas con frecuencia, ¿no? Sino que te vas a hablar de tus hijos y se te olvida el nombre del hijo. O vas a hablar de una cosa cotidiana, un actor favorito, una película que viste hace 2 horas y no te acuerdas de la película. La gente tiende a creer que esos son signos tempranos de Alzheimer y en realidad no lo son. Eso puede darse por muchas otras razones, de orden metabólico, de prestar atención, de estar sobresaturado, de no prestarle atención a la película. Si tú estabas preocupado por otra cosa y viste la película, pero en realidad no estabas metido dentro de la película, es más, ni te molestaste mucho en entender si el título se correspondía a algo que se mencionaba en la película, es muy poco probable que tú recuerdes el título de la película. Entonces, no hay que confundir los olvidos transitorios en memoria, donde tuvo un momento dado por fatiga, por congestión, por esa sobresaturación de información que manejamos a diario, se te olvida un dato que deberías acordarte, a los cuadros que sí representan, que es la pérdida de la capacidad de funcionar socialmente. Tú vas a un sitio y no sabes por qué estás allí. Pero no es que
como uno a veces le pasa en la casa, que uno entra a un cuarto y... Que venía a "Mira, buscar ¿qué venía yo", yo?". exacto. Eso usualmente son distracciones. Yo te estoy hablando de la persona que se monta en su carro, va a un sitio y cuando llega ahí se da cuenta de que no sabe ni por qué salió ni Una qué está haciendo. desorientación Sí, total. la persona que empieza a no reconocer personas que le son familiares, ya no acordate del nombre, es que tú ves a alguien y le preguntas a tu hija, mira, ¿y quién es esa? Mamá, esa es tu hermana. ¿Entiendes? Cosas así, pues. Es una afectación progresiva que deteriora la capacidad del individuo de funcionar socialmente y de hacer sus tareas básicas, ¿no? Es progresiva, desde el punto de vista biológico es aparentemente producto de la deposición de ciertas proteínas en la neurona que van de una u otra manera destruyendo la capacidad de esa maravillosa célula que es la neurona para procesar información. Entonces es como una computadora que va perdiendo memoria y capacidad de ¿Por qué procesamiento. esa neurona no procesa la información? No se sabe todavía, pero básicamente es la concentración de esta sustancia que no debería estar ahí, una suerte de amiloide, una sustancia proteica que se deposita ahí y de alguna manera altera el metabolismo de la neurona normal y hace que ella eventualmente pierda la capacidad de interconectarse y de pasar información entre unas y otras. Acuérdate que las neuronas son como una suerte de, Una red, de sí. redes de transistores que van transmitiendo señales unas con otras. Si un grupo significativo de ellas empieza a fallar, todas las funciones cerebrales asociadas a eso, te estoy hablando, y primero las intelectuales que son bastante complejas, pero eventualmente las motrices, las sensoriales, toda la capacidad del sistema. Sí, porque no solamente es la pérdida de la memoria, sino que se va perdiendo todo tipo de Eventualmente, cada capacidad. día que se va haciendo más progresiva, tú vas a perder todo y mueres precisamente por la falta de control incluso de las funciones respiratorias, de los procesos normales Es como que se mantienen la le vida. olvida el cuerpo también. Mira cómo lo veo yo que estoy por el otro lado de la ciencia, ¿no? Es como si el cuerpo también pierde su memoria de funcionamiento. Pero no es nada más la memoria. Fíjate que en este caso el problema a veces es los circuitos son una suerte como de CPU. Hoy la gente está muy familiarizada con los procesadores, los CPU de las computadoras. Sí, sí. Entonces imagínate tú que tú empezaras con un CPU de 64 bits, luego Ajá. pasas a 60, luego a 50, luego a 40. Llega un momento en que la computadora solo tiene 2 bits que funcionan, los demás no funcionan. Entonces ya no puede procesar la información, ya no puede sumar, restar, calcular, no puede hacer nada. Entonces, tú dijiste el test del Alzheimer. No hay un test así como un test de sangre que te diga a ti tú estás anémico o no estás anémico, sino hay pruebas, pero el diagnóstico no es fácil. El diagnóstico es clínico. ¿Qué significa? Que a medida que tú estás siendo visto por un neurólogo que va evaluando, o un psicólogo o un psiquiatra que va evaluando tu capacidad de deterioro afectándose, él entonces llega a la conclusión de que por el curso de la progresión de tu enfermedad, tú tienes la enfermedad de Alzheimer. Pero no hay un test así de sangre que tú le puedas aplicar a la persona y decirle tú eres positivo al Alzheimer. Doctor, en el momento en que una persona se le puede hacer clínicamente todo esto y se llega a la conclusión, me imagino que es una persona que tuvo muchos síntomas y preocupada se fue y se hizo todo eso. Usualmente cuando llegan a ese nivel los traen los familiares, ¿sabes? La persona sí. ya es el familiar el que agarra y dice, yo creo que es mejor llevar a mamá o a papá al médico porque papá se le están olvidando las cosas. Pero no es así el datico de la persona ágil, normal, que se le olvida un dato en un momento particular, lo que llaman ahora senior moments, los momentos de senilidad, ¿no? Sí. Disculpa que se me olvidó tal o cual cosa. No, estamos hablando de personas donde ya la pérdida de memoria les incapacita para poder funcionar en el ambiente incluso hogareño. Ok, entonces supongamos que pasa todo esto, ¿no? Y esta persona es diagnosticada de esa manera. Una persona de 65 años, que todavía es una persona que, por Dios, puede dar mucho. Claro. ¿Qué debería hacer esa persona? Bueno, médicamente hablando, pues yo como por las emociones me puedo ir por muchos lugares, pero médicamente hablando. Médicamente hablando no tiene cura. Y ahorita no tiene ningún tratamiento que parezca efectivo. Básicamente hay una serie de estrategias que se están ensayando para tratar de mantener la funcionabilidad social del individuo con Alzheimer, estimulando una serie de las áreas que no han sido dañadas, mejorarlas. Es decir, si tú estás perdiendo la capacidad de aprendizaje, pues
agarrar las zonas que todavía puedes aprender y las áreas donde todavía puedes aprender y estimularlas con actividades intelectuales, ¿verdad? Pero de que eso vaya a detener la enfermedad o hacerla regresiva, no hay evidencia científica por ahora que yo conozca de que tal o cual estrategia previene, detiene o revierte la enfermedad. Eso todavía no existe. Se está trabajando mucho en eso. También entonces, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación básicamente es primero no obsesionarse con hacerse un test genético para ver si usted tiene los marcadores genéticos de Alzheimer. Porque el hecho de que los tenga no necesariamente implica que usted va a tener Alzheimer 10 o 15 o 20 años después. Hay un caso muy interesante, que uno de estos megamillonarios de una compañía de internet, Zuckerberg, en Facebook, sí. él se hizo un estudio de su genoma humano y él salió positivo a los marcadores de Alzheimer. Y él lo que hizo es donar millones y millones de dólares en investigación para eso, preveniendo que cuando él le dé, cuando tenga los 50 o 60 años, ya exista cura. Pero es que él está atribuyendo que él le va a dar esa enfermedad. Y lo que se sabe ahora, la gente que trabaja activamente en la investigación del genoma humano, es que no basta la presencia de unos marcadores genéticos para determinar con una gran certeza que la enfermedad va a aparecer. Muchas veces no aparece. Y la interpretación que le dan los científicos que trabajan en esto es que los genes funcionan como lo que te dije. La metáfora es la de unos switches que están. Para que ocurra tiene que estar el switch. Pero algo tiene que ponerlo en off o apagarlo, prenderlo o apagarlo. Y esas son situaciones externas que pueden ser estrés, medicamentos, sustancias químicas, radiación. ¿Qué sustancias químicas pudieran ser? Alguien me dijo, el alcohol. ¿Es posible que una persona que se vaya un poco más allá de ser tomadora social? El alcohol produce una demencia alcohólica. El alcohol en altas dosis mata a las neuronas. Entonces ahí tú estás también matando la capacidad de procesamiento de información cerebral porque estás matando a las neuronas con alcohol o con drogas heroicas o con... Básicamente, lo que ahí estás produciendo una demencia, pero no es Alzheimer. ¿Okay? Entonces, si supieras que es interesante ver que esta aparición de nuevas enfermedades en el ser humano en los últimos 100 años, que no existían antes o que no se veían tanto antes, fuera de las producidas por gérmenes y por bacterias y hongos y virus, etc. Sí. Esencialmente podrían estar ligadas a la presencia de químicos en el ambiente. Y desafortunadamente estamos inundados de químicos en todo. En aerosoles, en cremas, en pomadas. Y la gente tiene la percepción de que cada producto que sale al mercado, desde una bolsa plástica hasta una crema para la cara o un desodorante, está probado que no produce cambio genético. Y eso no es verdad. El análisis que ellos hacen es a corto plazo, tratando de buscar que no sea irritante, que no sea alérgico, o en un pequeño grupo de ratas, y luego lo prueban en humanos, prueban que no hace cambios importantes. Pero cambios a largo plazo, no ha habido tiempo suficiente para eso. Y la impresión de muchas personas que trabajan en estos campos es que quizás muchos de estos químicos son los que están actuando a nivel molecular como activadores de estos genes. Lo que pasa es que son tantos los productos que interactúan con nosotros. Mira nada más el área de detergentes y de limpiadores en una casa. O si ves la mía, bueno, imagínate. Tú estás hablando de suavizantes, perfumadores de ambiente y todos, y la gente, yo alerto a la gente, muchos por vía inhalatoria. Porque eso, cuando tú hablas de ambiente, tú básicamente te estás respirando todo ese aerosol tú mismo. Y eso está pasando a tu sangre, está pasando a tu cerebro. Entonces, una recomendación que mucha gente está diciendo es trate de vivir lo más naturalmente posible. Trate de usar una menor cantidad de químicos en su vida, porque muchos de esos químicos que está usando... Bueno. Entonces, esencialmente yo creo que es esa la recomendación. En cierta forma, como te dije, hay que preparar más a la familia y hay que ofrecer cuidados paliativos, trabajar la esfera consciente mientras ella exista
y prepararla a la familia para cuando el paciente ya pierde la capacidad de interactuar con otras personas, ¿no? Y cuando llegue ese momento, pues no queda otro remedio que institucionalizarlos en muchos casos. Es una decisión difícil, pero es muy... si se deja al paciente con Alzheimer en etapas avanzadas dentro de la casa, enferma a la familia. Ajá, vamos a ese punto muy importante, porque de verdad que a veces vienen a mí preguntándome, oye Jenny, no, me hace sentir muy mal tener que despegarme de mi mamá o despegarme de mi papá o de mi abuelo y llevarlo a un lugar donde lo puedan atender. Entonces hay un sentimiento muy grande de culpa y lo que le pasó, no siguió mi consejo, no siguió el consejo de su psicólogo, no siguió el consejo de su médico y lo que pasó es que tuvieron un accidente feo, un acontecimiento feo en la casa porque el médico es el que sugiere el punto en el cual esa decisión debe ser tomada. Es una decisión difícil. Uno dice a veces, pero es que yo no quiero que abandonemos a nuestro papá. No, ya tu papá o tu mamá te abandonó a ti. Mentalmente ya ellos no se relacionan con los seres queridos. Se fue. Ya ellos, el cuerpo está allí, funcionan todavía, hablan. Es duro, porque uno está en el cuerpo, pero la mente, el alma de lo que los hacía ellos mismos, seres queridos, etcétera, ya no está en la mente. Ya ellos no pueden procesar esa información ni emitir opiniones, juicios, cariños, afectos, no tienen esa capacidad. Yo creo que cuando se llega a ese momento en que el consenso de los que viven con el paciente es que ya él se fue y lo que queda es ese personaje que progresivamente se va a deteriorar, llega el momento de dejarlos en manos de una institución especializada en el manejo y cuidado de estos pacientes. Cuando lo ven físicamente en la casa, es sentadito ahí, es y es muy duro. Pero la verdad es que no tienes por qué tener sentimientos de culpa. Esa persona, tu familiar, dio todo lo que tenía que dar y ese ha sido su destino. Él no está sufriendo porque no tiene sentimientos, porque no tiene capacidad de disección, no tiene capacidad de procesar la información. Fíjense lo que dice el doctor, ni siquiera sabe quién es. Entonces, este sentimiento de culpa que muchos de los familiares sienten, no tiene por qué ser. Lo mejor que puedes hacer por ti, por tu familia y por tu familiar, primero a él darle algo digno, porque en la casa no están especializados ni tienes la capacidad para poder lidiar con eso. Vamos a ponerlo en un lugar donde sí puedan lidiar con eso y tú siempre vas a estar ahí, pero ese sentimiento de culpa que es lo que más duele en los familiares, no, olvídate de eso. Olvídate de eso. Lamentablemente hay que aceptar que esa persona ya se fue. Doctor, en el caso de los que han sido diagnosticados, pero que bueno, que a lo mejor nunca pasa, a lo mejor no se dispara. Exacto. Eso. Tienen sus marcadores genéticos, pero nunca desarrollaron la enfermedad. Y en el caso de todos, realmente, ¿no? Vamos a hablar en términos generales. ¿Qué son las cosas que deberíamos de verdad hacer? Eso de estudiar idiomas, eso del crucigrama. Cuéntenos un poquito ya al final del programa, ¿qué de verdad hay en algunas de estas cosas que siempre nos han recomendado para evitar o alargar el Alzheimer? Bueno, no solamente el Alzheimer, cualquier proceso de deterioro de las funciones cerebrales. Recuerda que el cerebro es un órgano como es el músculo. Y todo órgano que no se utiliza se atrofia. Si tú agarras un músculo y no lo utilizas, no ejercitas el músculo, no lo mueves, no lo flexionas, no lo estiras, ese músculo se atrofia y llega un momento que pierde su función. El cerebro es igualito. El cerebro es un órgano complejo que tiene una actividad química y eléctrica que funciona procesando información. Mientras tú más información le suministras al cerebro y lo pones a pensar, lo ponemos a pensar, el cerebro se ejercita, establece nuevas conexiones entre las neuronas, las hace más reactivas, las hace más alertas. Estoy hablando no de una ni de dos, de cientos de millones de neuronas, y eventualmente la integridad del órgano se preserva. Por eso usted decía, las viejas generaciones eran generaciones que tenían que aprender cosas, memorizar cosas, y funcionaban en entornos sociales que exigían
la lectura de rostro, la interacción con otros seres humanos, una vida social. Esa es una de las razones por las cuales se atrofia el cerebro de una persona que la ponen en solitario en una cárcel. ¿Por qué? Porque con una ausencia de sensorio, de estímulos externos, el cerebro se va perdiendo su capacidad de procesamiento. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, el Internet, de una u otra manera, es un gran estimulador. ¿Ah, sí? Bueno, sí, porque es mejor que la televisión, porque la televisión es unidireccional. En la televisión tú eres un receptor pasivo de lo que te transmite. Claro. Por eso que la gente se duerme viendo televisión. Claro. Por eso que la gente pone el televisor para sedarse, porque si el programa no es muy exigente, no es un documental o no es nada que te ponga a pensar, tú prácticamente que pasivamente puedes sentarte a descansar viendo un programa de televisión. Cuando tú estás activamente estimulando tu cerebro, estimulando tu curiosidad natural. Entonces, yo soy un gran defensor del Internet como un gran estimulador, porque yo lo he vivido en mi posición y he visto que toda la mayoría de la gente, el Internet ahorita está muy popular en los senior citizens, en los ciudadanos mayores. ¿Por qué? ¿Qué interés? Pues, bueno, porque es una fuente inacabable de información y de noticias y de todo ese tipo de cosas. El estudio de idiomas, por ejemplo. Igual, el aprendizaje es un idioma, el aprendizaje es un nuevo hobby. La gente que se dedica a aprender cosas, a buscar cosas que no conocía antes, o sea, a viajar. Todo lo que realmente significa aprender. Y todo lo que te ponga a pensar. Ajá, aprender pensando, claro. Por ejemplo, fíjate tú, los crucigramas quizás no te enseñen mucho y no sea un gran aprendizaje. Pero tienes que pensar muchísimo. Pero tienes que pensar muchísimo, ¿entiendes? Un crucigrama, un damero, todo ese tipo de juegos mentales. Bueno, amigos, ya mentales. llegando a la final del programa, este es uno de los programas en los que quisieras tener muchísimo más tiempo. Muchísimas gracias por la audiencia. Recuerda que me puedes contactar por jenny_villasana@hotmail.com y que te invito a seguirme en Instagram @jennyvillasana y también estamos en el canal de YouTube del Carrusel de tus Sueños. Así que muchísimas gracias por estar aquí y los espero el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde por Cadena Azul. Bueno, ya concluimos el programa, pero podemos continuar un ratico aquí en Facebook porque de verdad que está demasiado bueno. No sé si hay preguntas. Si tienen alguna pregunta, lo que pasa es que tengo que hacerle una retransmisión al otro Facebook, pero a lo mejor en el tuyo, mira, está María Teresa. No, yo voy de aquí. María Teresa. Bueno, pero en cualquier caso, sí. Lo importante es que la gente no debe desarrollar una mentalidad obsesiva en relación con esta enfermedad. Nada al respecto. Si usted va a tener Alzheimer, tiene los marcadores y tiene los activadores de esos genes, lo más probable es que la enfermedad ocurra y por ahora no tiene cura ni tiene forma de prevención. Lo demás son todas especulaciones, pero no vi un estudio control donde digan si la gente que hace estos exámenes y esta gimnasia mental, hay sitios de estimulación cerebral donde la gente puede ir a utilizar su cerebro. Las matemáticas, por ejemplo, es una gran ventaja. La generación de antes no tenía calculadora. Mamá calcula a los 93 años. Mamá, tú le dices cuánto es tanto por tanto y suma tal, y mi mamá tiene que hacer la suma mentalmente, porque ella no tenía calculadora. Claro, ella no aprendió cómo se hacía de otra manera, sino sacando la cuenta. Pues. En cambio yo no, pues yo agarro mi calculadora, claro. La tengo en mi teléfono, la tengo en todas partes. Yo no me voy a sentar a calcular nada, yo simplemente uso una calculadora. Pero la actividad cerebral necesaria para calcular cifras o divisiones, etcétera, es intensa. Entonces eso estimula la conducción eléctrica, la producción de químicos cerebrales, mantener una buena dieta, esencial. Hablemos un poquito de la comida. A ver, claro. La verdad es que somos lo que comemos. Y fíjense que hasta para las enfermedades mentales es importante tener una vida sana. Vamos a hablar un poco, entonces, las grasas, ¿qué sería detonante? Una comida variada, con todos los 3 grupos fundamentales, pero los que están trabajando muy duro en eso dicen que cuidado si muchos de los detonantes, esos que activan esos genes que te están hablando, son químicos en la cadena alimenticia. Es decir, sustancias que están usando como preservativo, todo ese poco de químico que ustedes ven en la etiqueta de un producto, de una conserva. Yo digo que hay que usar esa regla que dice todo alimento que no se pudre en 24 horas, algo tiene.
porque los alimentos normales, naturales y orgánicos Sí, los se dañan. Cuando tú métodos de tienes una conservación manzana que son- dura 3 meses verde, o sea, ¿cómo cuando puede tú ser tienes un posible? cambur que nunca se pudre, cuando tú Sí. tienes una ensalada que no hay forma ni manera de que se le salgan hongos, Plástico. algo tiene, y ese algo que preserva el alimento te puede estar haciendo daño a ti. Entonces hay una cadena una tendencia natural ahorita en el mundo a comer sano, a comer comidas naturales orgánicas, a evitar en lo posible el consumo de todo lo que sea químico. Pero como te dije, ¿no? Es difícil. Lo tenemos en la alimentación, lo tenemos en las sustancias que usamos a diario, lo tenemos en los limpiadores, aerosoles, perfumadores, en los químicos en los cuales entramos en contacto. Entonces, es difícil para la industria incluso detectar cuál químico puede en 20 años de uso producir cáncer, por ejemplo. Oye, tendrías que tener un estudio control de gente que usó el químico y que no usó el químico y luego a los 20 años, porque es lo que te quiero decir, no lo puedes hacer en 6 meses y ver si el químico produjo cáncer o no. Eso sería la parte más sencilla. Son cambios a largo plazo, contactos de exposición a largo plazo que hacen en un momento dado posible que un gen se active. El gen tiene que venir genéticamente, lo heredas tú de tu madre o de tu padre, pero el gen tiene que ser activado. Son muy pocas las enfermedades genéticas donde la sola presencia de un gen es garantía de que la enfermedad ocurra. Bueno, amigos, yo creo que ya tenemos como un overview de lo que Bueno. es el Alzheimer y qué es lo que realmente pasa